El desarrollo de la teoría del delito tiene diversas teorías fundamentadoras que te permiten determinar cuándo una conducta es considerada delito y cuándo una conducta simplemente no llega a ser delito. Para ello vamos a analizar la teoría causalista, la teoría funcionalista y la teoría finalista con sus máximos representantes. Vamos a empezar de esta manera. Tenemos, por ejemplo, definitivamente una conducta. Una conducta que genera un resultado. Ahora, lo importante es determinar qué cosa es lo que generó este resultado. Hay una conducta que genera un resultado. ¿Qué es lo que causó este resultado? Vamos a empezar con la teoría causalista. ¿Qué nos decían los causalistas? Esta teoría causalista nos decía de que hay que analizar cuál fue la causa próxima, la causa adecuada, cuál fue la causa que generó dicho resultado, la causa. Para ello, nosotros encontramos a sus máximos representantes, como por ejemplo, von List, von Belling y Carl Binding. ¿Qué nos decían estos autores? ¿Qué nos decían estos tratadistas? Por ejemplo, von List nos señalaba de que el delito es la acción. Tiene que haber una acción para yo hablar de delito. Tiene que haber definitivamente una acción. Pero no solamente una acción. Una acción puede ser subjetiva y objetiva o interna y externa. Von List nos decía de que tiene que haber la acción sumado a un movimiento corporal. Sumado a un movimiento corporal. Es decir, que hay un cambio en el mundo exterior. Por ejemplo, Jiménez de Azúa señalaba de que la fase interna, la fase subjetiva, es decir, el pensamiento de aquel agente que va a cometer un delito, no es punible, no se sanciona penalmente, es irrelevante para el derecho penal. Por ello es que von List nos dice que tiene que haber un cambio hacia el mundo exterior, tiene que haber un movimiento corporal y este movimiento corporal tiene que generar un cambio en el mundo exterior. Von Belling lo contradice y le dice, maestro, sí, perfecto, muy bien, tiene que haber una acción más un movimiento corporal para hablar de delito, pero esa conducta tiene que estar enmarcada en el tipo penal, porque no hay una pena sin una ley previa. Tiene que estar enmarcada en el tipo penal. La ley penal la tiene que regular y la tiene que sancionar definitivamente. Por eso es que Belling señala el tipo penal. El tipo penal que hoy en día todos nuestros delitos tienen el tipo penal y es una de las partes más importantes cuando se analiza la teoría del delito. Pasamos a Binding. ¿Qué nos dice Binding? Binding nos presenta su teoría de las normas. ¿Qué nos dice con la teoría de las normas? Binding nos señala de, por ejemplo, que lo que viola el ladrón no es la ley, no es la norma penal, sino el principio que prohíbe robar. Así, por ejemplo, vamos a evidenciar de que la teoría causalista no era suficiente para suplir todos los vacíos que podíamos encontrar en la aplicación de la teoría del delito. No era posible determinar una responsabilidad penal en base a la causa. Si hablamos de delitos, por ejemplo, imprudentes o de delitos omisivos, o cuando estamos ante la institución jurídica de la complicidad primaria o complicidad secundaria. De igual manera, la autoría mediata. Pasamos a la teoría finalista. ¿Qué nos dicen los finalistas? Los finalistas ya no toman en consideración la causa, sino dicen lo importante para determinar quién generó el resultado es la finalidad. ¿Cuál fue la finalidad del agente para cometer dicho delito? El máximo representante de la teoría finalista es Belzel, Hans Belzel. ¿Qué nos decía Hans Belzel? Hans Belzel, por ejemplo, nos decía, por ejemplo, que el dolo y la culpa tenían que estar en la tipicidad, en el primer elemento de la teoría del delito.
Y efectivamente tenía razón. Si pasábamos nosotros por el análisis de la conducta, de la tipicidad, de la antijuricidad, y recién en la culpabilidad nosotros analizábamos si dicha conducta se cometió con dolo o con culpa. Y eso era irrelevante, no era idóneo en la aplicación de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque lo importante o lo determinante era analizarla en el primer estadio de la teoría del delito. Estamos hablando de la tipicidad. Por ello es que Belsen decía que la acción, el dolo y la culpa tienen que estar en el primer elemento de la teoría del delito, es decir, en la tipicidad. Pasamos a la siguiente, pasamos a la teoría funcionalista. La teoría funcionalista tiene como máximos representantes, a Roxin y a Jacobs. Hoy en día, todo el legislador penal se considera jacobsiano o roxiniano. ¿Y en qué se basa la teoría funcionalista de Roxin? Roxin se basa o tiene todo su desarrollo teórico en una visión de política criminal. Una política criminal que se enmarca en señalar de que el derecho penal protege bienes jurídicos. El derecho penal protege bienes jurídicos. A diferencia de Jacobs, Jacobs señala de que no, el derecho penal no protege bienes jurídicos, sino lo que protege es la vigencia de la norma. Jacobs señala de que el derecho penal no protege bienes jurídicos, sino la vigencia de la norma. Roxin, como había señalado, tiene una visión de política criminal. Una política criminal que se enmarca en que el derecho penal protege bienes jurídicos. Todos los delitos enmarcados en nuestro Código Penal protegen bienes jurídicos. Es así como es que se han creado todos esos capítulos de delitos. Jacob lo contradice y señala de que no, pues efectivamente el derecho penal no protege bienes jurídicos, sino lo que protege es la vigencia de la norma, con la ecuación dialéctica de Hegel, con su teoría del rol social, con diversas teorías que fundamentan lo desarrollado por el funcionalismo de Jacobs. El desarrollo breve de la teoría del delito también nos señala a una conclusión que llega en este caso, los causalistas, ¿no? ¿Qué nos dicen los causalistas? ¿A qué conclusión llegan? En que el delito es un acto humano. El delito es un acto humano, antijurídico, y sancionado con una pena. Esa es la conclusión a que llegan los causalistas para darle un concepto al delito. Ellos dicen que el delito es un acto humano, antijurídico y sancionado con una pena. La conclusión a que llegan los finalistas es que el delito es la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Para los finalistas, el delito es la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Los funcionalistas señalan o toman en cuenta lo desarrollado por los causalistas y también por los finalistas, pero los funcionalistas no descartan todo lo desarrollado en los causalistas o en los finalistas, no la descartan, no la excluyen, sino lo toma en cuenta e incorpora más contenido, le da más dogmática penal. ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de sus diversas teorías funcionalistas como el riesgo permitido, de Roxin, el rol social de Jacobs, los fines de la pena de Roxin, y así vamos a encontrar sus diversas teorías, ¿no? Si hablamos del riesgo permitido, hablaríamos el incremento del riesgo permitido o
la creación de un riesgo no permitido. Si hablamos del rol social, vamos a encontrar diversas teorías que fundamentan lo desarrollado por Jacob, como el principio de confianza, la autopuesta en peligro de la víctima, la prohibición de regreso, y de igual manera los fines de la pena de Roxy. Cada uno desarrolla un concepto al delito, pero al final lo que vamos nosotros a encontrar en conclusión, después de todo el desarrollo de la teoría del delito, es que el delito efectivamente es la conducta, miren, es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Para yo hablar de un delito, tengo que señalar que es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. No solamente típica, no solamente antijurídica y no solamente culpable o punible. Tiene que pasar todos estos estadios para yo determinar o señalar que dicha conducta que generó un resultado es delito. De igual manera, nos preguntaríamos, por ejemplo, cuál es la teoría que nosotros seguimos, el Estado peruano, el sistema penal. ¿Cuál es la teoría que sigue? ¿Será una teoría tripartita, una teoría bipartita, o la teoría de Roxin, de Jacobs, la teoría de Basigalupo, la teoría de Bert-Schunemann? ¿Cuál será la teoría de Zaffaroni? ¿Cuál será la teoría que sigue nuestro sistema penal? ¿Seremos un sistema tripartita, un sistema bipartita? Miren, el Código Penal no señala específicamente que es un delito, pero nosotros podemos advertir en el artículo 344 del Código Procesal Penal, ¿sí? Miren, ¿qué nos dice? En el numeral 2. ¿Qué nos dice? Miren, numeral 2, literal B. Nos dice, el sobreseimiento procede cuando el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad. Miren ustedes, doctores, el Código Procesal Penal me dice, el sobreseimiento va a proceder, estamos hablando en etapa intermedia, va a proceder cuando el hecho imputado no es típico, es decir, no pasa los filtros de la tipicidad. O concurre una causa de justificación que te dice que no pasa los filtros de antijuricidad, porque solamente las conductas contrarias al derecho deben ser sancionadas con una pena. Entonces está inmersa en una causa de justificación. No hay antijuricidad. De inculpabilidad, me está hablando de este estadio de la teoría del delito, la culpabilidad, o de punibilidad, si es punible dicha conducta. Entonces, miren, aquí nosotros podemos advertir con el Código Penal de que estamos ya definidos, y así también lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la República en sus diversas ejecutorias, que el delito definitivamente es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Haciendo este desarrollo de la teoría del delito, vamos a explicar los estadios de la teoría del delito, definitivamente. Cuando es una conducta típica, una conducta antijurídica, una conducta culpable y punible. Entonces, empezamos así. Empezamos de esta manera, ¿cierto? Teoría del delito. Teoría del delito. ¿Qué teníamos primero? Una conducta. Tenemos una conducta, luego tenemos la tipicidad, luego tenemos la antijuricidad, la culpabilidad y por aquí vamos a dejar a la punibilidad. Perfecto, muy bien.
Entonces, ¿qué nos dice? Mire, conducta típica, antijurídica y culpable. Hemos dicho que una conducta que genera un resultado tiene que pasar todos estos filtros. Si no pasa todos estos filtros, no estamos hablando de un delito. Conducta, lo primero, yo tengo que analizar si es una conducta que no está inmersa en un supuesto de ausencia de acción. Un supuesto de ausencia de acción. ¿Y cuáles son esos supuestos de ausencia de acción? La FEA. ¿Y qué es la FEA? La fuerza física irresistible, los estados de inconsciencia y los actos reflejos. Si es una conducta que está inmersa, por ejemplo, en una fuerza física irresistible o un estado de inconsciencia o un acto reflejo, entonces no hay conducta. No estaríamos hablando ni siquiera, analizaríamos la tipicidad, ni la antijuricidad, ni mucho menos la culpabilidad. Para que una conducta o una acción que ha generado un resultado pase estos filtros, no tiene que estar inmersa en un supuesto de ausencia de acción. ¿Sí? No tiene que estar inmersa en un supuesto de ausencia de acción. Si pasamos esto, hablaríamos de la tipicidad. ¿Y qué analizamos, por ejemplo, en la tipicidad? En la tipicidad vamos a analizar dos elementos fundamentales. El tipo objetivo y el tipo subjetivo. Miren, tipo objetivo y tipo subjetivo. ¿Qué analizo en el tipo objetivo? Por ejemplo, el bien jurídico protegido. ¿Qué analizo también en el tipo objetivo? Analizo la imputación objetiva. ¿Qué analizo también en el tipo objetivo? Los autores y partícipes. También la conducta típica o el objeto del delito, el sujeto activo y sujeto pasivo. En el tipo subjetivo, por ejemplo, analizo si la conducta fue desarrollada con dolo o si fue desarrollada con culpa. Es decir, aquí en la tipicidad analizo el tipo objetivo y el tipo subjetivo. ¿Cuál fue el bien jurídico afectado o el bien jurídico que tutela el Estado? La imputación objetiva desde dos vertientes, el riesgo permitido de Roxy o el rol social de Jacobs. Los autores y partícipes del delito. Si estamos, por ejemplo, ante un autor directo, un autor mediato o un coautor. Y si hablamos de la participación, también diríamos si fue un partícipe, un instigador, un cómplice primario o un cómplice secundario. De igual manera, ¿cuál fue el objeto de delito? ¿Quién fue el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo? Pasando estos filtros, analizo el tipo subjetivo. ¿Y qué analizo en el tipo subjetivo? Si la conducta que generó un resultado se realizó con dolo o con culpa. ¿Fue con dolo directo? ¿Fue con dolo eventual? ¿O dolo de consecuencias necesarias? Y si fue con culpa consciente o culpa inconsciente. Pasamos todos estos filtros de la tipicidad, me voy a analizar la antijuricidad. ¿Sí? Si pasamos todos los filtros de la tipicidad, analizo la antijuricidad. ¿Qué analizo en la antijuricidad? Si la conducta no está inmersa en alguna causa de justificación. ¿Y cuáles son esas causas de justificación? Por ejemplo, ¿cuáles son esas causas de justificación? El cumplimiento de un deber, el ejercicio legítimo de un derecho. También podríamos aquí analizar como causa de justificación la legítima defensa, siempre y cuando se cumplan con los presupuestos de la legítima defensa, como por ejemplo que haya una agresión ilegítima, que haya una necesidad racional del medio a emplear y que también exista la falta de provocación suficiente. Si se cumple con todos los presupuestos, estamos ante la legítima defensa, que es una causa de justificación. Sí, perfecto, doctor, pero ¿cómo se mastica eso? Pues, doctor, sí, me hablas aquí de la teoría, de Roxin, de von List, de von Belling, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Miren, si por ejemplo tenemos un caso de homicidio simple, ¿cierto? La pena dice de 6 a 20 años.
Y el homicidio dice, el que mata a otro será reprimido con una pena privativa de la libertad de 6 a 20 años. Esa es la conducta típica, el tipo penal. Vamos a analizar con la teoría del delito. Por ejemplo, es una persona que mata a otra, ¿sí? Es una persona que mata a otra. Perfecto. ¿Es una conducta? ¿Está inmerso en un supuesto de ausencia de acción? No, no lo está. ¿Es típico dicha conducta? Sí es típico. ¿Por qué? Porque la persona ha actuado con dolo, ¿cierto? Con conocimiento y voluntad. Se ha defendido de otra persona, la ha disparado voluntariamente y le ha ocasionado la muerte. ¿Qué nos dice el tipo penal del delito de homicidio simple? El que mata a otro. Aquí, ¿la persona habrá matado a otro? Sí, lo ha matado. Entonces, la norma penal lo señala, perfecto, cumple con el elemento de la tipicidad. Estaríamos hablando de un agente, de un autor directo del delito de homicidio, ¿sí? Que actuó con dolo. Si pasamos los filtros de la tipicidad, entonces señalaría de que es una conducta antijurídica. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué voy a excluir dicha conducta? Porque si bien aquel agente ha disparado a otra persona y le ha ocasionado la muerte, yo voy a excluir dicha conducta. ¿Por qué? Porque está inmersa en una causa de justificación. ¿Y cuál es esa causa de justificación? La legítima defensa. La legítima defensa con sus tres presupuestos normativos: agresión ilegítima, necesidad racional del medio a emplear y que haya una falta de provocación suficiente. ¿Cumplo con esos tres presupuestos? Estoy en la legítima defensa. Entonces, aquella persona que mató a otra es una conducta típica, pero es antijurídico. ¿Y por qué es antijurídico? Porque hay una causa de justificación. ¿Y cuál es esa causa de justificación? La legítima defensa. La persona actuó en legítima defensa, por eso lo mató a la otra persona. Perfecto. Entonces no pasa el filtro de la antijuricidad, se excluye del proceso penal, es irrelevante para el derecho penal. Yo no lo puedo sancionar porque no estamos ante un delito. Como ya he mencionado, para que sea delito, tiene que pasar todos estos filtros de análisis. Si pasamos la antijuricidad, analizaríamos, por ejemplo, la culpabilidad. ¿Y qué analizo en la culpabilidad? ¿Qué analizo en la culpabilidad? Si hay una causa de exculpación, por ejemplo. ¿Y a qué se refiere ello? Se refiere, por ejemplo, a que si el agente que cometió dicho delito tiene la capacidad para yo reprocharle penalmente. Si, por ejemplo, es una persona mayor de edad, es un inimputable o es una persona que sufre de alguna anomalía psíquica o alguna enfermedad mental o algún tema de salud. Entonces, miren qué importante es analizar todos estos filtros de la teoría del delito. Como repito, no toda conducta que genera un resultado llega a ser delito. Para que una conducta se considere como delito, tiene que pasar todos los filtros de la tipicidad, de la antijuricidad, de la culpabilidad y de la punibilidad. Lo mismo se aplica para los delitos del dominio del hecho y para los delitos de infracción del deber.